convertirán en título ejecutivo para todas las universidades públicas en Colombia. Hoy en día se le están debiendo a las universidades 179.000 millones de pesos por recursos que debían transferir los departamentos y los municipios donde estaban ubicadas en ese momento las universidades o estaban adscritas, para decirlo como lo ordenaba la ley. Ese es el primer tema fundamental. Vamos a lograr que todas las entidades territoriales se pongan al día. Estos son unos recursos que ellos han venido peleando, luchando durante los últimos años, que les han impedido su crecimiento, lograr mayor cobertura, ampliar y mejorar la calidad en todo ese sentido, y que lamentablemente pues ahí están las consecuencias de ese tema fundamental. El segundo tema, se les va a colocar a las universidades para que puedan acceder a ese 2% del crecimiento del Producto Interno Bruto, que está derivado en una serie de cifras que están dados en unos rangos, para que ellos, a través de una mayor oferta universitaria en materia de regionalización, puedan acceder a ellos. Segundo, que puedan mejorar ante toda la calidad de sus profesores, del personal docente, logrando que ellos puedan estar en una planta docente permanente, que pueda mejorar su calidad y que indiscutiblemente con estabilidad y mejorar en las condiciones a todos ellos, y que me parece que eso es un tema fundamental y en ese sentido trabajarlo para tal característica. Y tercero, que mejoren todos los temas en materia de ciencia, tecnología e innovación. ¿Para qué? Para que todo esto unido, la razón fundamental no solamente sea adquirir el conocimiento, sino también se puedan sacar unos profesionales que tengan una relación directa con su región y puedan mejorar los niveles de productividad y competitividad que debe tener todo profesional colombiano que egrese de las universidades, y que me parece que esto va a ser un aspecto bien interesante, con lo cual vamos a estar conectados en esos temas. Entonces, ahí se resume en parte lo fundamental de lo que va a ser la modificación a la Ley 30, en donde indiscutiblemente todos van a participar, y lo que hay que decir, no se le está tocando un solo recurso que en este momento hace parte de la base de las transferencias que estableció la Ley 30, y por lo tanto este acuerdo que se ha logrado con todas las universidades públicas goza del respaldo de todo el mundo, porque se sabe que aquí son unos recursos que vienen a fortalecer todo este proceso y que no van a tocar para nada los compromisos que en este momento vienen adelantando todas las instituciones educativas en el país. Hemos visto durante estos días incluso protestas de estudiantes. Pienso que la protesta violenta no es el camino definitivamente, pero sí ha podido poner de manifiesto que hay un descontento en cuanto a eso que está mencionando el senador, y es justamente las deudas que hay frente a las universidades. En la medida en que una universidad no puede cumplir con sus obligaciones económicas, pues también empieza a ver que debe reajustar dentro de su propia forma, dentro de su propio estructura, cosas como no invertir en investigación o en mejorar su situación frente a los mismos maestros. Cierto. Yo creo que desde que nació la Ley 30 se han logrado desarrollos muy importantes en la educación superior del país, pero también se han venido consolidando ciertos círculos viciosos, particularmente en el escenario de su financiamiento. Nosotros vemos cómo periódicamente salen los estudiantes a las calles a exigir mediante huelga o mediante pedreas que se le entreguen recursos a la universidad pública, y generalmente surge la solución paliativa, aquella donde entonces se encuentra con el ministro de Hacienda, se hacen unas reflexiones con el ministro de Educación o la ministra de Educación del momento, y se llegan a unos acuerdos en donde se dan esos recursos de momento, y todo vuelve a repetirse en determinado ciclo, cuando se agotan nuevamente esos recursos. Yo creo que ya es hora de pasar a un círculo más virtuoso, es decir, a tomar una línea de fondo, que creo que la referencia sobre estos dos artículos pues indudablemente puede ser un catalizador muy importante en ese sentido, porque las universidades, yo siempre lo he dicho, no deberían de estarse preocupando por el pago de las nóminas o por el pago de los servicios públicos, porque eso es parte de un quehacer administrativo, que no es lo fundamental. Que no debería tocar, claro, la importancia. La universidad tiene que estar preocupada en la investigación, en la formación, en la cualificación, en hacer del talento humano colombiano un ciudadano mucho más competitivo, con mayores condiciones de competencia en el orden local, regional, nacional, global inclusive. Y esa perspectiva a veces se pierde cuando
tenemos que estar pensando cómo pagar las nóminas del siguiente. Claro que sí. Bueno, vamos a los mensajes institucionales. Ya regresamos para seguir hablando de esta reforma a la Ley 30 con el proyecto de ley número 55 de 2010 que cursa en el Senado en este momento. Ser profesional con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas y carreras virtuales, técnicos, tecnológicos, profesionales y posgrados con cobertura nacional e internacional. El mundo de hoy no tiene fronteras. La UNAD, tu universidad, donde estés. Ya regresamos con Educación y Desarrollo. Seguimos con Educación y Desarrollo. Continuamos en UNAD, Educación y Desarrollo Humano, el programa que producimos en los estudios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Recuerden que siempre tenemos nuestro correo electrónico dispuesto a recibir sus inquietudes, sus mensajes. La dirección es educacion.desarrollo@unad.edu.co y por supuesto nuestra página web siempre está disponible para escucharlos, para brindarles también toda la información acerca del quehacer de nuestra universidad. Y vamos a continuar, yo pienso que ya en este punto de conclusión de nuestro programa, hablar un poco de qué deben estar asustadas las universidades y de qué definitivamente no deben estar asustadas las universidades públicas, doctor Ferro. Bueno, yo creo que esta fue una ley que verdaderamente logró un consenso entre todos los rectores, el mundo académico, el gobierno nacional, el Congreso de la República, frente a la manera de buscar que llegaran unos recursos adicionales a todas estas instituciones. Deben estar tranquilas las universidades, porque no se le quita un solo recurso de los que ya están en este momento establecidos precisamente en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 y que fundamentalmente les ha permitido subsistir y cumplir con sus programas en materia educativa a nivel nacional. ¿Qué es lo que tenemos que esperar de esta ley? Que con estos recursos que van a llegar sean mayores los jóvenes colombianos que tengan la oportunidad de ingresar a la educación superior en Colombia, pero fundamentalmente a que haya un nivel de que esos jóvenes, sobre todo los de provincia, que a veces se le imposibilita llegar a la universidad pública, lo puedan hacer a través de diferentes programas. Yo creo que aquí lo que se tienen que preparar todas las universidades es a llevar esa oferta universitaria cada vez más a los rincones alejados del país, de sus respectivas regiones y fundamentalmente con esos recursos llevarla con mayor calidad. ¿Qué tienen que prepararse las universidades? A lograr tener increíblemente, hay que decirlo ahora, que esos recursos puedan mejorar la calidad de toda su planta de personal, que ya no sean simplemente profesores contratados por los semestres, sino que sean de tiempo permanente, dedicados a la investigación, dedicados al conocimiento, dedicados a poderlo divulgar y fundamentalmente, como ocurre en todas las universidades del mundo, con toda la tranquilidad y las condiciones que sean necesarias en ese sentido. ¿Y qué pueden esperar todos los jóvenes que van a ingresar a toda la educación superior? A que a través del ICETES se aumente mucho más el recurso para que se pueda cancelar la manutención cuando están ingresando a la educación superior. En Colombia el ICETES ha financiado durante los últimos años estudiantes que están en el SISBEN estrato 1, 2 y 3, pero el problema mucho más grande es que no tienen cómo mantenerse cuando están haciendo precisamente su carrera y esa ha sido una de las grandes dificultades. Aquí en este proyecto de ley por fin se reconoció que esta es una situación de las que ha ayudado a que la deserción escolar haya aumentado. Y si todo esto se da con vigencia en esta ley, yo creo que el panorama de las universidades públicas podrá ser cada vez mejor. Sin embargo, hay que advertir que con el crecimiento de la población colombiana, cada vez serán mayores los colombianos que tendrán la posibilidad de ingresar a la educación superior. Con esto estamos pensando que vamos a lograr una cobertura del 50%. Todavía quedarán muchos colombianos por fuera, pero sumado a las cifras que también está manejando el sector privado, dentro de la forma como se ha venido generando todo este proceso de cobertura en materia de educación, pues Colombia irá avanzando. Todavía nos queda mucho más por hacer, esto es una parte fundamental de todo este ejercicio que se ha venido haciendo desde el aspecto legislativo y del consenso con todas las universidades, pero ojalá que el día de mañana puedan ser mayores los recursos para que más colombianos tengan la posibilidad de estar acá en la educación superior en Colombia. Doctor Ferro, cuando se habla de hacer presencia en la parte regional, pues la universidad hoy en día, digamos, la educación ofrece otras herramientas, una de ellas es la educación a distancia. ¿Qué énfasis o qué importancia está teniendo la visión de la educación a distancia dentro del proyecto de ley? Bueno, yo sí creo que ha sido muy interesante
Cada vez más la universidad está llegando a las diferentes regiones, le está dando mejores oportunidades. Por eso yo creo que fundamentalmente el Congreso de la República se va a dedicar durante los próximos meses a estudiar una iniciativa sobre una ley que busque regular todo el tema de la universidad abierta y a distancia, a procurar precisamente el escenario para que este pueda ser un ejercicio intelectual y educativo bien interesante, para que cada vez sea mayor la presencia no solamente en pregrados, sino también en posgrados que le permitan a los colombianos tener la posibilidad de acceder, y ahí estaremos nosotros respaldándola desde la Comisión Sexta. Creo que aquí ha hecho un esfuerzo muy grande el doctor Leal, cuando ha venido precisamente dirigiendo todo un esquema tan interesante en que Colombia ha dado muy buenos resultados, con más de 60.000 estudiantes que hoy en día tienen la posibilidad de ingresar a la universidad pública. Se lo hemos dicho a la ministra de Educación de lo interesante que sería que con el gobierno nacional busquemos precisamente consensuar esta ley, y que también empiece a dársele un tratamiento distinto frente a los otros esquemas que en este momento hay en materia de educación superior, porque muchos colombianos están buscando esta forma para educarse, para formarse, que es fundamental y que tenemos que entender que son dentro de los escenarios una de las diversidades bien interesantes para usted poder educar, y entendiendo que Colombia a través de sus regiones tiene unas condiciones totalmente diferentes, y de la misma manera tenemos que salir a ofrecerles unas oportunidades a todos ellos, y ahí creo que el Congreso de la República respaldará una iniciativa de estas características. Doctor Leal, muy brevemente para concluir, ¿cómo viene, digamos, haciendo seguimiento o acompañamiento la UNAD a este proyecto de ley? Bueno, indudablemente estamos siguiendo todos los pasos que hay que tomar en el desarrollo de un proyecto de esta clase, un proyecto que indudablemente va a permitir la regulación de un sistema de educación a distancia para Colombia y para los colombianos, con la participación no solamente de la UNAD, sino de todas las universidades que tengan programas en la modalidad de la educación a distancia, en sus múltiples metodologías, virtual, tradicional, etcétera, etcétera, pero que indudablemente reconoce hoy el mundo, y particularmente la UNESCO en su reunión del año pasado en París, determinó que la modalidad de la educación abierta y a distancia, tanto para países desarrollados como en vías de desarrollo, es la mejor estrategia que pueden utilizar en la construcción de política pública a los estados para romper con este tipo de problemas de cobertura, de pertinencia y de calidad educativa que anteriormente solamente se visibilizaban desde la estructura de la educación convencional. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Carlos Roberto Ferro Solanilla, por su aporte, por ayudarnos a comprender este proyecto de ley y por supuesto por ser el ponente de él, porque sin duda muchos colombianos se beneficiarán de este proyecto de ley. Muchísimas gracias por su presencia. A usted muchas gracias. Igualmente, doctor Leal, muchas gracias. Y naturalmente a ustedes, cada 8 días estaremos trayéndoles temas siempre de interés y que nos sigan acompañando en UNAD Educación y Desarrollo Humano.